Final Destination Bloodlines marca el regreso de la saga tras 14 años de ausencia. Esta última entrega introduce una nueva perspectiva al explorar cómo la muerte persigue a una familia a lo largo de generaciones. Aquí te traemos 15 curiosidades de la última y todas las entregas de esta tan amada saga, accidentes reales, muertes más icónicas, referencias y mucho más. Hey, ¿qué tal? Esto es Cineados, aquí hablamos de series y películas. Y ya sin más charla, empecemos con el video. Destino Final 6 Lazos de Sangre no es una secuela tradicional. También funciona como precuela, ya que también regresa a la década de 1960 para ofrecer una posible explicación de todas las visiones y accidentes de la franquicia. Dirigida por Adam Stein y Zach Lipovsky, un dúo de cineastas que ganó notoriedad por su trabajo en películas de ciencia ficción y fantasías como Freak en 2018. Lo cierto es que ellos eran muy apasionados por la franquicia e incluso llegaron a orquestar una escena de muertes durante su presentación al estudio por Zoom, combinando material pregrabado y efectos visuales. Esta escena incluía un incendio y un ventilador de techo giratorio defectuoso que se desprendió del techo y decapitó a uno de los cineastas. Los asistentes a la reunión, incluyendo ejecutivos y productores, estallaron en carcajadas. Fueron seleccionados por su capacidad para combinar efectos visuales impactantes con una narrativa emocional sólida. Y es que además los guionistas son de Spider-Man No Way Home. El guion está a cargo de John Watts, Chris Ford y Guy Busick. Este último también escribió para Scream 5 y 6, lo que promete una combinación interesante entre terror, suspenso y humor negro. Y claramente con productores veteranos de la franquicia, con la intención clara de revivir la saga desde una nueva perspectiva sin romper su esencia. El concepto original nació como un episodio para los Expedientes Secretos X, más conocida como The X-Files. El guionista Jeffrey Reddick escribió un guion especulativo en el que el personaje evita tomar un avión tras tener una premonición, y luego el avión efectivamente se estrella. Esta historia giraba en torno a cómo la muerte va tras él porque debería haber muerto. Aunque el guion nunca se usó en la serie, atrajo la atención de los ejecutivos, quienes vieron el potencial de convertirlo en un largometraje. En esta nueva entrega hay varias curiosidades. Una de esas es la canción Rocky Mountain High como presagio. Esta canción suena antes de varias muertes. Curiosamente, el cantante John Denver, autor del tema, murió en un accidente aéreo en 1997. Esta elección musical no fue casual. Usaron esta misma técnica para Bloodline, colocar una canción antes del desastre del Skyview. Además, los creadores consideraron varios finales diferentes antes de decidirse por el que llegó a cines. Hubo dos finales alternativos además del original. Recordemos que el original es que después de evitar el accidente del avión y sobrevivir a una serie de muertes, Alex, Claire y Carter están en París meses después. Se insinúa que la muerte aún los persigue cuando una nueva premonición se hace realidad. Uno de los dos finales alternativos y que fue incluida en la versión de DVD es que Alex muere antes del final sacrificándose por salvar a Claire. Tiempo después se revela que Claire está embarazada de Alex y tienen un hijo. El nacimiento del bebé se presenta como una posible ruptura del ciclo de la muerte. Además, Destino Final Bloodlines rompe esa teoría. Explica que los niños nacidos de personas que deberían haber muerto no deberían existir. Es por eso que la muerte intenta corregir la línea de vida. Finalmente, el final escogido fue en base a la coherencia temática y refleja el mejor mensaje central de la película. La muerte es inevitable, solo se puede aplazar. Además que un final abierto también dejaba continuidad para una posible franquicia. Y es que si Destino Final 1 fue un éxito rotundo, sumando casi 113 millones de dólares en todo el mundo frente a los 23 que había costado, era de esperar que comenzaría a explotar el filón en sus consiguientes secuelas. A Jeffrey Reddick se le ocurrió la segunda entrega mientras conducía, lo cual es apropiado ya que la película comienza con un enorme choque múltiple en la autopista. Este accidente en la autopista es un icono del cine de terror moderno. La escena con los troncos cayendo del camión es tan famoso que provocó un miedo real en la vida cotidiana. Por cierto, se probaron troncos reales para la secuencia del choque, pero no rebotaron lo suficiente. Por lo tanto, los troncos son CGI en esta película. La escena está basada en un accidente real ocurrido en la Interestatal 75 Ringgold, Georgia en 2002, donde unos 125 vehículos chocaron entre sí debido a que la niebla redujo la visibilidad a menos de la longitud de un automóvil. El accidente causó la muerte de al menos 4 personas y heridas al menos 39, lo que provocó congestiones de tráfico durante kilómetros. Esta película introduce un giro, como la muerte fue interrumpida y ahora viene por los sobrevivientes en el orden inverso. La nueva entrega conecta más con esta, ya que no solo se menciona la protagonista Kimberly Corman, abordando la teoría de que ella venció a la muerte habiendo muerto y luego resucitado, ya que eso es una alternativa, sino que también los icónicos troncos de madera también vuelven a aparecer. La mayoría de los nombres de los personajes de todas las entregas tienen apellidos que pertenecen a figuras del terror clásico. Dentro de los tantos destacaremos algunos de Destino Final 1.
Alex Browning. Le debe el apellido a Todd Browning, director de Drácula en 1931, y Billy Hitchcock, inspirado evidentemente en Alfred Hitchcock, el maestro del suspenso. De la segunda entrega destacamos a Kimberly Corman como homenaje a Roger Corman, exitoso productor de películas de terror y ciencia ficción y también mentor de varios directores de culto. Y en Destino Final 5, Peter Friedkin, que puede aludir a William Friedkin, director del Exorcista en 1973. Incluso también de la última temporada, como la del personaje principal Stephanie Lewis, quien tiene una conexión directa con Matthew Gregory Lewis, quien fue autor de El Monje en 1976, una novela gótica que tuvo gran impacto en la literatura del terror. En Destino Final 3 encontramos otro miedo que frecuenta por la mayoría de las personas en el mundo al momento de montarse en una atracción mecánica de un parque de diversiones, inspirándose incluso en accidentes reales. Uno de ellos, y el más mortal de la historia, ocurrió en 1972, cuando 5 niños murieron en una montaña rusa de madera Big Dipper de Inglaterra. La atracción llevaba 20 años en funcionamiento cuando se rompió en pleno funcionamiento. El parque cerró por completo 2 años después. A diferencia de las películas anteriores, aquí los personajes intentan predecir la muerte usando fotografías tomadas durante la noche del accidente. La película termina con una premonición dentro de otra premonición, generando una sensación de paranoia. Este final es considerado uno de los más desesperanzadores de toda la saga, reforzando la idea de que nadie escapa. Entre las curiosidades de esta entrega tenemos que los miembros del elenco de la montaña rusa tuvieron que montarse 26 veces en la misma noche para poder filmar la escena de premonición principal de la película. El final que podemos ver en las pantallas de los cines no es el que el director quiso. Luego de grabar su final, a la productora no le gustó y al final tuvo que contentarse con el ya conocido. Tuvieron que filmar después nuevamente el final. La producción de esta película finalmente finalizó el 31 de enero de 2006. La película se estrenó el 10 de febrero de 2006, solo 10 días después de que se terminó la película. Esta es una de las películas en las que el director y el equipo de DVD trabajaron juntos, ya que la versión DVD de esta entrega permitía a los espectadores tomar decisiones que cambiaban el destino de los personajes, por lo tanto varias veces con resultados variables. Fue uno de los primeros en usar esta modalidad. Lo cierto es que el número 180 es uno de los símbolos más recurrentes y significativos en toda la franquicia de Destino Final, ya que aparece en todas las entregas. El número 180 se introdujo por primera vez como el número del vuelo 180 de Volé Airlines de Destino Final 1, el vuelo que explota al inicio de la saga. En la 2 vemos la autopista 180, que es la carretera donde ocurre el accidente masivo con los troncos de madera. Además de placas y documentos forenses, en la 3 también vemos el vagón de la montaña rusa, que es el número 180, y en la cámara de fotos algunos archivos guardados tienen el nombre IMG 180. En la cuarta entrega, la pista de carreras tiene un cartel con el número 180. Además lo vemos en una sala de cine y dirección en el centro comercial. En la quinta, el autobús que lleva el grupo tiene la ruta 180 y en documentos de la empresa Pressure Paper. Finalmente, en la 6, el número 180 en una hoja de recortes donde se menciona a Alex Browning. Una forma intencional para unir las películas sutilmente, que puede simbolizar un giro de 180 grados que representa un cambio total de dirección, algo que ocurre metafóricamente con los protagonistas al evitar la muerte. La cuarta entrega de Destino Final fue la primera en ser filmada y lanzada en formato 3D. El objetivo era hacer que las muertes se sintieran más in your face, con efectos diseñados para sobresalir de la pantalla como vidrios, objetos punzantes, explosiones y entre otros. Y es que la escena principal del accidente en la pista de carreras se inspiró principalmente en varios incidentes en NASCAR y Fórmula 1, donde escombros y autos volaron hacia el público. La muerte del personaje Carter Daniels, aplastado por un neumático volador, está basada en un caso documentado en 1998. Este guión se describió como cierre definitivo porque iba a ser la última, y el título de Final Destination sin número fue elegido para dar una sensación de conclusión. De hecho, los personajes son menos desarrollados a propósito, pero debido a su éxito comercial, ganó más de 186 millones con un presupuesto de 40. Y es que en gran parte debido también a la experiencia en las salas IMAX, motivo que New Line Cinema produjera una quinta entrega 2 años después. Destino Final 5 en realidad es una precuela de la primera entrega, es la única que cambia de orden cronológico con respecto al orden que fueron lanzadas. Al final de la película se revela que los protagonistas están a bordo del vuelo 180, el mismo vuelo que explota al inicio de Destino Final 1. La escena inicial donde el puente colapsa causando una secuencia masiva de muertes está inspirada en un hecho real ocurrido el 1 de agosto de 2007, el puente I-35W sobre el río Mississippi en Minneapolis, Estados Unidos. Este colapsó durante la hora pico, provocando la muerte de 13 personas y dejando más de 140 heridos.
Destino Final 5 fue la primera de la saga filmada en 3D nativo, es decir, no convertida en postproducción, lo que permitió ver muchas más muertes reales y espectaculares en pantalla. Además que hubo renovación en la dirección con el debut de Steve Quayle y fue elegido justamente por su experiencia con el 3D de Avatar como asistente de dirección. La película rinde homenaje al actor Tony Todd, quien falleció en noviembre de 2024. Todd, conocido por su papel recurrente como William Bloodworth en la franquicia, apareció a lo largo de la saga en la 1 como forense, explicando la mecánica de la muerte, en la 2 ayudando a los sobrevivientes a cómo romper el ciclo, en la 3 aparece prestando su voz como narrador de la atracción de la serie y en la 5 vuelve más sombrío dando pistas sobre la posibilidad de engañar a la muerte. Sin duda se volvió un personaje de culto. En la última entrega filmó una última y emotiva escena ofreciendo una reflexión sincera sobre la vida y la muerte. Esta fue la última película del actor Tony Todd antes de su muerte, habiendo fallecido el 6 de noviembre de 2024 a los 69 años. Se dice que se encontraba en mal estado durante el rodaje, pero aún así siguió adelante para repetir su icónico papel. Fue un artista que a lo largo de más de 4 décadas de carrera se destacó por su presencia imponente y su versatilidad en el escenario, especialmente en el género de terror y mayormente conocido como el aterrador asesino de Candyman. Destino Final se ha hecho famosa por sus muertes creativas, impactantes y extremadamente elaboradas, haciendo que algunas se queden en nuestra mente. Destacamos las más icónicas y comentadas. Una de las más crueles fue Ashley y Aisling de la temporada 3. Dos chicas quedan atrapadas dentro de camas de bronceado que se sobrecalientan, provocando una muerte lenta y aterradora por quemaduras extremas. También la escena del láser en el ojo es una de las más comentadas en la temporada 5. Se volvió infame entre los fans por su nivel de incomodidad. Durante una cirugía ocular de LASIK, el láser se descontrola, la silla se rompe y termina cayendo por una ventana desde un piso alto. De la temporada 1 destacamos la muerte en la ducha donde Todd resbala en la bañera, se enreda con una cuerda de ropa y se ahorca lentamente. Fue la primera muerte verdaderamente gráfica de la saga. Y cómo olvidar la muerte impredecible de Candice de la temporada 5. Durante una práctica de gimnasia, una serie de fallos se presentaron: agua, aire acondicionado y polvo de tiza. Esto llevó a que Candice caiga y se doble completamente hacia atrás y muere instantáneamente por fractura espinal. ¿Y tú, cuál otra muerte recuerdas? Las muertes son creadas y planeadas siempre desde el miedo cotidiano. Los guionistas y productores suelen comenzar preguntándose ¿qué cosas cotidianas causan incomodidad o temor? ¿Una escalera floja? ¿Una piscina con drenaje? Todo esto con sentido de crear un efecto dominó, donde se diseña una cadena que a menudo van con sustos falsos, pero en otros casos con una muerte violenta e inesperada, que además se hace bajo una investigación para obtener situaciones plausibles, consultando con expertos, médicos, ingenieros e investigación de accidentes. Lo cierto aquí es que se planifica cada plano, ángulo y efecto para la escena, y que también se hacen pruebas con público para observar sus reacciones, como fue el caso en esta película de la máquina de resonancia magnética que nos desbloquea un nuevo miedo, ser succionado por ella por el alto nivel de atracción magnética, y esto puede ser posible. Una MR típica de uso médico tiene una potencia de 1.5 a 3 teslas, algunas especiales llegan hasta 7 teslas o más. Para darte una idea, el campo magnético de la Tierra es de aproximadamente 50 microteslas, así que una MRI es decenas de miles de veces más fuerte que el campo magnético de la Tierra. No todos los metales, pero sí los metales ferromagnéticos como el hierro y acero. Estos pueden ser fuertemente atraídos por el imán de la MR, haciendo efecto proyectil. Un objeto metálico como tijeras, una silla, un cilindro de oxígeno pueden ser absorbidos violentamente por la máquina a alta velocidad. Han habido casos reales de lesiones y muertes por esto, así que ya saben, no colocarse piercings allá debajo. En esta entrega la película no solo incluye una de las escenas más impactantes de la serie, sino que también incluye una acrobacia tan extrema que nunca se había intentado en la gran pantalla. Prendieron en fuego a muchísimas personas e incluso rompieron un récord mundial de la persona de mayor edad en llamas. Se trata de Yvette Ferguson, que a los 71 años salió del retiro para realizar una peligrosa escena de inmolación, convirtiéndose en la doble de riesgo de mayor edad en ser incendiada en cámara. Esta escena fue escogida por el miedo a las alturas y la emoción de llevarlo al IMAX y verlo en una pantalla de 180 metros que puede ocasionar vértigo. Inspirado en los restaurantes panorámicos ubicados en rascacielos o torres altas como Sky City en la Space Needle en Seattle. Los directores estiman que la escena tomó aproximadamente la mitad del rodaje de la película. El set era increíblemente elaborado, que incluso el solo set costó más que la primera película.
Además del set, se creó un volumen a medida alrededor de todo el edificio. Querían que la vista real entrara por las ventanas y se reflejara en los cubiertos, las copas de champán y todo lo demás, para que pareciera lo más real posible. En las películas anteriores de la franquicia, los productores solían programar la filmación de las escenas de muerte para el último día de rodaje de cada actor. Sin embargo, en esta entrega la mayoría de los intérpretes tuvo que grabar sus muertes desde el primer día de trabajo. Entre el reparto se encuentran varios rostros poco conocidos para el público general. Caitlin Santa, por ejemplo, debuta en su primer papel protagónico en cine, luego de interpretar a Lydia Sánchez en la serie de The Flash. Brec Bassinger, conocida por su participación en A 47 metros, El terror emerge número 2, interpretando también la versión joven de Iris Campbell, la abuela del personaje de Stephanie en escenas ambientadas en los años 60. También destaca a Richard Harmon, conocido por su papel como John Murphy en Los 100. En esta película interpreta a un tatuador rebelde y provocador y protagoniza una de las escenas más impactantes. Su personaje es arrastrado por un aro nasal atado a un ventilador de techo mientras un incendio se desata debajo de él. Y es que no hay nada mejor para un actor cuando actúa una escena y la interpreta de verdad. Richard Harmon cuenta que en esa escena tenía una cámara sujeta a él cuando estaba sobre el fuego. Había un incendio de verdad a medida que subía. Sus pantalones empezaron a calentarse un poco. Para la nariz usaron un aparato que se pegaba dentro de la nariz de forma invisible. Este sujetaba el aro nasal y tenía una cadena que el equipo tiraba a través del techo del set para la seguridad de Harmon. La cadena tenía un mecanismo de liberación magnética que se desenganchaba si se aplicaba demasiada presión. Pero en un par de tomas muy cercanas donde realmente queríamos ver la nariz estirada, Harmon dijo: "Quítenle el seguro". Lo hicieron y el resultado fue genial. Claro, con precaución. A propósito, la canción que coloca en la escena llamada Without You de la banda Badfinger, curiosamente sus dos cantantes, Peter Hahn y Tom Evan, se suicidaron ahorcándose, haciendo referencia a la escena donde se ve colgado a Harmon. Asimismo, se sintió de real la escena cuando la torre empieza a derrumbarse. En el set el suelo se giró en 30 grados. El riesgo de caerse en realidad ayudó con la actuación, porque en cierto momento ni siquiera estaban actuando. Es este tipo de dedicación a los detalles macabros que hace de la franquicia Destino Final una serie de terror tan única y popular. Con una puntuación casi perfecta, fácilmente la mejor de la franquicia. La nueva película cuenta actualmente con un índice de aprobación del 91%. Hasta ese momento ninguna película de Destino Final había superado el 65%. La primera, a pesar de no ser un éxito rotundo, la película es considerada un clásico de culto entre los aficionados al terror y fue la responsable del lanzamiento de toda una franquicia. Para mí, una de las mejores sin duda fue la segunda, pero recibió críticas tanto del público como de la crítica. Las tres películas siguientes no tuvieron tan buena acogida entre la crítica, aunque la tercera también fue una de mis favoritas. La cuarta recibió reseñas notoriamente malas. La quinta entrega marcó un punto de inflexión en la franquicia con reseñas positivas. Esta última entrega se destaca la mezcla de horror nostálgico e innovación narrativa, destacando las muertes espectaculares y divertidas que han sido llevadas a un nuevo nivel. ¿Creen que puede haber una séptima película? Yo no lo creo, teniendo en cuenta que finalmente ya han muerto todas las personas que debieron existir por el accidente del Skyview, a menos que se explore más sobre la vida que tuvo Iris y su familia después del suceso. Eso sería interesante. Y bueno gente, eso fue todo por el video de hoy, espero que les haya gustado. Cuéntame en los comentarios qué tal te ha parecido esta nueva entrega. No hay que negar que tiene un aire a Looney Tunes por su estilo caricaturesco y lo confirmamos con la caída de un piano de lo más alto aplastando cruelmente al niño malcriado. Considero que es el destino final más visualmente impresionante, emocionalmente cautivador e ingenioso hasta la fecha. Suscríbete y regálanos un like si te ha gustado. Recuerda que esto es una forma de apoyarnos. Esto es Cineados y chao.